Bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión. Parece que hay algún micrófono encendido, ¿no? ¿No? Ah, el del senador Insulza parece que está... El mío, yo lo apago, senador. Ahí está, súper. Si no se acoplan el sonido. Bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Tenemos de la presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, en la que envían unas minutas con la posición de la Fundación respecto a las próximas indicaciones que se va a votar por la comisión, las cuales se enviaron a los mails de sus señorías. Y tenemos el cambio de integrante de la senadora Muñoz por el senador Insulza, que estamos en la firma del cambio para hacerlo efectivo. Falta una sola firma y en eso están. Bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece Sí. la palabra? Presidente. Senador Moreira. Sí, a ver, yo entiendo, y está en su derecho la comisión de hacer sesiones especiales, ¿ah? Y siempre las sesiones especiales que se hacen en esta comisión, siempre se hacen a veces en días que no son muy convenientes, porque el día martes la sesión, hacer una sesión especial para lo de mañana, y yo veo que siempre estamos cargados por los derechos humanos de un sector y no por los otros, pero yo no hago ningún reparo porque está en su derecho la comisión de hacer una sesión especial. Pero hacer una sesión especial de más de 2 horas y media mañana, en que tenemos comisiones, varios de nosotros tenemos comisiones mañana en la mañana. Entonces yo creo que se debería haber acotado. ¿Por qué eso no lo hicimos de 2:30 a 4 de la tarde? Porque esa sesión especial que usted hace mañana, de 11:30 hasta las 2 de la tarde, yo no entiendo por qué está, primero, tan larga, y segundo, por qué no la hacemos a una hora un poco más conveniente. Yo no tengo ningún problema que sea de 2:30 a 4 de la tarde. Pero en la mañana es complicado porque todos tenemos sesiones, presidente. Por lo menos yo no voy a poder asistir mañana a esa comisión. Bien, voy a ofrecer la palabra y luego responder al senador Navarro. Senador Navarro, luego... Sí, no, presidente, no, para preguntarle al senador Moreno si tiene algún choque de agenda con los matinales, porque en muchas ocasiones hemos sesionado a la Comisión de Derechos Humanos y él ha estado participando, lo invitan. Perdóname, pero no te acepto. A los matinales. No te acepto eso porque yo no he faltado. Ha faltado, senador Moreira, ha faltado. No he faltado a ninguna sesión. Lo quería solo mencionar de manera anecdótica, no el punto. Solo decir que me parece bien la hora fijada de las 11:30. Y, presidente, usted tiene la facultad para hacerlo. Yo presidí la Comisión de Medio Ambiente. Tengo entendido, no sé si me consultó, por lo menos a mí me consultó. Yo también quiero participar en otras comisiones. Entonces, pedirle al senador Moreira, por su intermedio, presidente, que si se entiende pueda participar en las partes que sean importantes. Yo no sé si tenemos confirmado primero para poder explorar la posibilidad de cambiar el horario. Tenemos confirmado a los invitados, porque de nada sirve la comisión si no están confirmados los invitados. Eso es. Bien. Presidente. Sí, senador Insulza, y después le preguntamos la... Yo no voy a entrar en esta discusión, presidente, porque no soy miembro de la comisión. Sé que el senador Moreira tiene comisión de Relaciones Exteriores, mañana a las 12:30, eso me conta porque hemos coincidido varias veces ahí. Respecto de mi reemplazo, si falta una firma debe ser la mía, porque yo estoy como jefe de bancada ahora, por lo tanto, no por este día, pero no me han pedido la firma, así que tal vez falta. Bien. Jimena, no sé si, o secretaria, o Susana, no sé, falta la firma del senador Insulza para el reemplazo de la senadora Muñoz. Así es. Si los invitados estarían confirmados para mañana, o por lo menos un número importante de ellos.
Un número importante está confirmado para mañana. Y la firma, claro, falta la firma del senador Insulza y está en este minuto en el despacho del secretario del Senado para que la firme él, pero ahí estamos. Pero a mí me gustaría saber, presidente, quiénes son los que están confirmados para mañana. Bien, si tiene ese listado, Jimena, por favor. Un Yo segundo. sobre la citación. Y le quiero decir, por su intermedio, presidente, al senador Navarro, que lo desafío a que me muestre si yo estoy en una comisión y un matinal. He tenido especial cuidado de estar a la hora de que no hayan sesiones en el Congreso. Ahora, yo creo que más que todo esto, lo que le molesta al senador es que no lo inviten a él, ¿eh? Porque si lo invitaran a él tendría la principal molestia es que no me una invitan. actitud distinta. ¿Eh? Además me bajaron la otra vez y subieron a Alaman contigo, el canal 13, que lo hace de manera muy repetida. Ya, así que ahí no me vaya a pillar, Navarro, en eso no. Tengo especial cuidado de que cuando oye un programa de televisión no coincida con sesión alguna. Y mañana te aviso, mañana voy a estar en un matinal, pero media. ¿Ah? Es pura envidia. La envidia fuera sarna. Bien. Bueno, a ver, mientras la secretaria Jimena nos confirma los invitados mañana, a ver, esta es una sesión de solicitud de la senadora Adriana Muñoz, que es una sesión puntual. Yo tengo pendiente y tengo muy en consideración la solicitud que ha hecho el senador Moreira y también el senador Navarro para tramitar proyectos de ley, lo cual requiere despejar la agenda para poder darle un tratamiento sistemático, ¿no? Lo que yo no quiero, lo que quiero evitar en el fondo es tener citaciones aisladas o estar como picoteando citaciones. Entonces, esta es una sesión puntual. Tuvimos que ver, como es una semana especial, está por el 18, tenemos menos días disponibles. Y el jueves en la mañana, pues. No, Presidente, el jueves en la mañana la podría haber hecho, porque el jueves no van a haber sesiones. No va a haber sesiones. Lo que pasa es que para Ya calzar se hizo, ya. Si yo no le estoy pidiendo que no la haga. Lo que le digo es que no haber sido hecho el jueves, la podemos hacer a veces el jueves en la mañana, o si no los jueves en la tarde cuando se trata de una sesión especial. Jamás, aunque a mí los temas no me gusten, yo me he opuesto a que se hagan sesiones de todo tipo. Nunca. Sí, no, sí, lo entiendo y agradezco esa disposición, señor Moreira. Sí, fue solamente una cuestión como de logística, de calzar agendas, porque son muchas personas y tuvimos que ver agenda y la verdad es que el horario que podían era, por lo menos para tener un quórum de funcionamiento, era mañana en ese horario. De hecho, yo también tengo una comisión más temprano de vivienda y logramos calzar, pero es solo una sesión puntual. Después ya la próxima semana, pasado el 18, podemos retomar y efectivamente citar día jueves, despejar otros espacios para darle tratamiento a los otros temas. No sé si hay otro punto mientras esperamos a Jimena que nos dé el listado mañana, que entiendo hay varios confirmados, no sé si todos, pero varios confirmados. Y no sé si hay otro punto sobre la cuenta u otros varios, sino para ir avanzando y retomar el trámite del proyecto. ¿No? Jimena, no sé si tiene el dato, si no, lo puede, por último lo pueden enviar por correo después a todos los interesados. No, sí tenemos que están confirmados. Mary Cortés, Carabineros de Chile, el INDH, Javier Velázquez y Catalina Fernández. El ministro de Defensa se excusó y falta que confirme el ministro del Interior. Ya. Bien, muy bien, muchas gracias. Bien, si no hay más puntos, tendríamos que retomar donde quedamos la semana pasada. Pudiera indicar. Sí, presidente. La semana pasada quedamos en la indicación número 6 pendiente y hay una nueva propuesta de su señoría y otra propuesta de la señora subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
El texto vigente es el que está en rojo. Tenemos la nueva propuesta del senador Latorre, el presidente, que está en la columna del medio. Y más abajo está la nueva propuesta de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Bien, ¿cómo lo hacemos? Porque entiendo que Presidente. tendremos que leer ambas. Sí, presidente. Senador Moreira, sí. Ya, presidente. Adelante, senador Moreira. Sí. No, muy chico. Mire, aquí hay dos propuestas. Una que es la que hace la subsecretaría y otra que ha hecho usted. ¿Ah? Y con respecto a la que hizo usted, yo diría que la que hizo usted, en lo que se refiere, la que dice usted, que es bastante larga, hay una parte que yo estoy de acuerdo. Y en la otra, si se aprobare, como usted lo dice, yo creo que es inadmisible porque no solamente irroga nuevas responsabilidades al ministerio, sino que creo más habría gasto fiscal. Entonces, yo le quisiera decir lo siguiente. Cuando usted dice, comillas, corresponderá a cada uno de los órganos de la administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidas por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero después, la otra parte que dice, en relación con la política de promoción de la no discriminación arbitraria que la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe incluir en la propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos, de conformidad al mandato legal establecido en la ley tanto, esta deberá definir los criterios generales y los mecanismos de implementación de un plan nacional para la no discriminación, la que deberá contener instrumentos para la prevención de la discriminación, su seguimiento, la promoción del principio de no discriminación y para garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades de conformidad a la normativa nacional e internacional. Es esa parte la que consideramos, por lo menos yo, de que se está asignando nuevas funciones a este plan nacional y esto tiene un gasto fiscal. Entonces a mí me interesa conocer la opinión de la secretaria de la comisión y también la opinión del Ejecutivo encabezado por la subsecretaria de Derechos Humanos. Y la última cosa, para no pedirle la palabra de nuevo, presidente, es decir, si podría votarse, en caso que no se llegue a acuerdo con la próxima, si se puede votar un párrafo y el otro también, dividir por decirlo así, y dividir la votación en dos. Gracias, presidente. Bien, gracias, senador Moreira. Bueno, ha consultado el criterio de admisibilidad a la Secretaría, si nos pudiera indicar, y también luego, me imagino, su secretaria quisiera comentar la propuesta suya. Presidente, la Secretaría también coincide con el senador Moreira en el sentido de que cuando establece que la subsecretaría deberá definir los criterios generales, los mecanismos de implementación de un plan nacional para la no discriminación, sería una facultad que estaría irrogando mayores gastos y que por lo tanto requiere iniciativa exclusiva. Bien, gracias, Jimena. ¿Secretaria? Muchas gracias, presidente. Por su intermedio vuelvo a saludar a todos y a todas, a todos, en este caso los senadores presentes y a las otras personas que nos acompañan en esta sesión. Bueno, comparto en términos de la admisibilidad de la indicación respecto de que efectivamente consideramos que esto implicaría una nueva función que irrogaría gastos al Ejecutivo y en ese sentido sería
en la forma, ¿verdad?, de una iniciativa exclusiva del presidente de la República, y es por eso que, y dado que el inciso primero de la indicación propuesta por usted, senador presidente, es exactamente igual al inciso segundo del artículo primero vigente, y en eso no tenemos problema, al igual que el senador Moreira, uno podría pensar en que ese inciso primero de su indicación pudiera aprobarse, digamos. De hecho, es el mismo texto de la legislación vigente, del inciso segundo del artículo primero. Y respecto de lo que usted propone como inciso tercero, nuevo del artículo primero, nosotros, de conformidad a lo que terminamos por acordar en la sesión pasada, trajimos una propuesta que lo que hace básicamente es remitir remitir a el artículo 14 bis, donde corresponde, que es el inciso segundo, letra C, de la 20.885, un nuevo inciso tercero, ¿no?, de este artículo primero, que básicamente señala lo que ustedes pueden mirar ahí, que está mostrando la secretaria o la Susana, no lo sé. Dice: la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en cumplimiento de las funciones otorgadas por el artículo 8. Aquí se señala el artículo 8 porque es el decreto con fuerza de ley que fija el texto refundido. Cuando me refiero al artículo 8 acá, en realidad es lo que estoy señalando como artículo 14 bis en la ley 20.885, que crea la Subsecretaría, publicado en el Diario Oficial el 31 de enero del 2017, deberá considerar en todo el proceso de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, a que se refiere el artículo 15 de la misma ley, la promoción de la no discriminación arbitraria de conformidad a sus competencias orgánicas, a la normativa nacional e internacional vigente, en especial lo dispuesto en esta ley. Por lo tanto, queda referido o queda muy enfatizado el que se refiere a lo que se vaya a aprobar como modificación a la 20.609, a la Constitución Política de la República y a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Básicamente lo que hacemos con esta propuesta, por su intermedio, presidente, a todos los senadores de la comisión, es darle un énfasis al reenviar desde un artículo específico que trata, o desde una materia que es legal y específica en relación a la no discriminación, enfatizar el mandato legal que ya tiene la Subsecretaría de incluir en el Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad?, que se materializa, de acuerdo hasta el inciso segundo del artículo 15 del decreto con fuerza de ley, que se materializa en políticas públicas que deben abordar especialmente las siguientes materias, y habla de la promoción de la no discriminación. Por lo tanto, de esa manera se reafirma el compromiso que ya tenemos en el mandato legal, en esta ley específica de no discriminación, sin generar nuevas funciones y sin irrogar gasto fiscal. Eso, presidente. Muy bien. A ver, entendiendo el criterio de la Secretaría sobre la admisibilidad y acogiendo también la redacción que propone la Subsecretaría, que cierto, en un párrafo es exacto, y en el inciso siguiente hay una diferencia, pero creo que no es sustantiva. Mi opinión es que deberíamos quedarnos con la propuesta de la Subsecretaría. Abro la palabra, no sé si hay opiniones distintas a los senadores, sino para ponerla en votación. Presidente, perdón, estoy viendo la... No entendí, perdón, no entendí. ¿Qué vamos a votar ahora? No, yo estoy proponiendo que nos quedemos con la redacción que ha propuesto la Subsecretaria. Ah, perfecto, ya. Pero estoy abriendo la palabra si es que hay opiniones. Sí, distintas. está bien. Dado el criterio de admisibilidad que dio la Secretaría. ¿Sí, senador Insulza? ¿Me permite, presidente? Sí, senador Insulza. Presidente, yo en realidad también me voy a quedar con lo que aprobó la subsecretaria, no tengo ningún problema. Solamente quiero hacer un alcance aprovechando esta ocasión, que yo creo que toda discriminación es arbitraria. Y las diferencias que se hacen entre personas que no son discriminación son otra cosa. Ahora entiendo que esto puede provocar problemas en los tribunales de justicia, por lo tanto
vamos a dejar la frase discriminación arbitraria, pero haciendo presente que a mi juicio toda discriminación es arbitraria. Gracias. Pero en todo caso apruebo lo que propone la subsecretaria. Bien, gracias, senador. Sí. Hay solo una pregunta a la subsecretaria, si es que en la parte final del texto se podría incluir en el fondo la definición de criterios generales de actuación, como también se procurará señalar formas de prevención de la discriminación arbitraria y el seguimiento de las mismas, como tratando de explicitar lo importante que es la prevención de la discriminación arbitraria y el seguimiento de esas acciones, y obviamente la definición de criterios generales de actuación. En el plan, nos referimos en el plan de derechos humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos, dejar de manera explícita, pero es simplemente una propuesta. Presidente, si me permite, la verdad es que, a ver, el seguimiento, a ver, ¿en qué se traduce el plan? En acciones comprometidas por distintos ministerios y servicios públicos del Estado. En particular, de hecho, nosotros hoy día tenemos 43 instituciones más 3 organismos autónomos donde se encuentra el Ministerio Público, el Consejo de Televisión y el Consejo para la Transparencia. El plan debiera, en su segunda versión, ¿verdad?, instar a que otras también servicios, instituciones del Estado pudieran comprometer acciones. Y esas acciones se les hace un seguimiento, que también está mandatado por ley. Por lo tanto, cualquier acción que se comprometa en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que dado, incluso aunque no existiera esta indicación, tenga que ver con materias de no discriminación, se le hace un seguimiento. De hecho, en la página web de la subsecretaría está ya hecho está subido, digamos, el 5º reporte de cumplimiento o de avance de las acciones comprometidas en el plan. En ese sentido, generar alguna frase que dijera como mecanismos especiales de monitoreo o de seguimiento, podría implicar eventualmente, podría estudiarlo, digamos, pero una competencia, una función adicional, ¿no?, a la que normalmente compete a la subsecretaría en términos del Plan Nacional de Derechos Humanos, porque todas y cada una de las acciones del plan, que en este caso en el vigente son 608, tienen un seguimiento y un monitoreo y tienen indicadores, etcétera. Por lo tanto, en la medida que este texto, la propuesta que nosotros estamos haciendo, de alguna manera es como la otra cara de la misma moneda del mandato legal que viene en la ley 20.885, ¿verdad?, de señalar que es en cada uno de los procesos de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, es ratificar algo que ya hacemos. Y por lo tanto, como tiene que ser necesariamente una materia que se incluye de conformidad al mandato legal de la 20.885, difícilmente no la podríamos incorporar. Y como mostré, o intenté mostrar en la semana pasada en la presentación que hice, muchas de las acciones de los distintos ministerios, los distintos temas, los distintos capítulos, son medidas cuyo espíritu y cuya base es la promoción de la no discriminación arbitraria. Muy bien, muy bien. ¿No? Yo propongo quedarnos con la redacción que trae la subsecretaria. ¿Les parece ponerlo en votación? O no sé si hay discrepancia. Podríamos aprobarlo por unanimidad. Y solo para clarificar, presidente, perdón, eso sí significa que queda el texto vigente del inciso segundo actual del artículo primero, ¿verdad? Que es cuando dice corresponderá a cada uno de los órganos de la administración del Estado, y lo único que estaría en votación sería esta propuesta del inciso tercero nuevo, ¿no? Claro, sí, que es lo distinto en el fondo, y para zanjar el tema de la admisibilidad o para evitar ese problema, nos quedamos con su propuesta de redacción. Entendido, presidente, gracias por esa aclaración. ¿Les parece entonces por unanimidad? A menos que haya discrepancia y lo ponemos en votación. No sé si el senador Navarro da la unanimidad.
Sí, presidente. Bien, gracias, senador. Entonces, De acuerdo, la presidente. indicación número, esta es la número 6, ¿no? La indicación número 6. Presidente, ¿Sí? a ver, para clarificar, nosotros habíamos aprobado el artículo único que tiene dos incisos. El artículo primero, que está en el inciso primero, artículo primero están los objetivos de la ley. Después dice, es del Estado, las entidades y empresas relacionadas con el Estado que ejercen funciones públicas y de todos los servicios e instituciones de ella dependientes, así como el Poder Judicial, el Ministerio Público, Cadena Judicial y Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, elaborar e implementar las políticas públicas y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo, igualitario goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Ahora estamos aprobando este inciso tercero del texto de la subsecretaria, que comienza ahí la Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, y es lo que ella leyó. Después, el inciso segundo actual, que quedaría entonces incorporado dentro de este nuevo texto. Así lo entiendo yo. O esto sigue a continuación de ese inciso. No, es la redacción completa, donde dice, dicho texto fue diseñado teniendo presente, ¿no? Todo ese inciso. Sí, pero la parte cuando dice corresponderá a cada uno de los órganos de la administración del Estado, el inciso segundo actual. Ese Bueno, eso se elimina, pues es lo se que... elimina, ¿cierto? Se elimina. Ah, y Lo claro. que yo reemplaza entiendo, por esto. ¿no? Eso es lo que yo también entiendo. Yo Claro. también entendí eso, ya. Se elimina y se Sí. reemplaza por esto. Entonces este no va. No lo posible por salir adelante con este cagazo, hermano. Es que no es tan... Hay un lío con la señora, el perfil de la señora. ¿Quién es? ¿Qué Navarro tiene... Navarro, estamos escuchando tus conversaciones privadas. El lío con la señora es otro problema, no es nuestro problema. Sí, pues no nos va. Ya. Tumba. Presidente, perdón que insista, pero el texto propuesto por la subsecretaria se refiere solo a la subsecretaría, no a los órganos de la Y el administración resto del está, Estado. ¿no? Si el resto se queda, pues está aprobado. Viene claro. la misma subsecretaria ha dicho que viene de la versión anterior de la ley, no hay diferencia. Sí, es decir, Esta es la ley vigente. solo de la... Exacto, de la ley vigente. Sí. Claro. Presidente, si me permite. El texto de la subsecretaria sustituye el inciso segundo vigente. No, lo que pasa, creo yo, presidente, si me permite entender lo que está planteando la Jimena, el inciso segundo vigente, que es el rojito de aquí donde dice corresponderá a cada uno de los órganos de la administración del Estado, y que usted proponía como inciso primero de la indicación que estaba proponiendo ahora, y que en lo personal desde el Ejecutivo nos gusta más, fue lo que dijimos el lunes pasado, fue reemplazado por un inciso segundo que se aprobó la semana pasada, para hacer eco digamos, para ser transparente, digamos, que fue el que leyó la secretaria de la comisión, doña Jimena Belmar, donde dice deber del Estado, de la entidad y empresas relacionadas con el Estado que ejercen funciones, ese inciso, reemplazó al corresponderá. Ya. Sin perjuicio de que, si usted lo estima conveniente, lo podemos volver a reponer, digamos, porque venía en su indicación, y quedaría como inciso segundo, que básicamente es lo vigente. No sé si me explico. Sí. Es decir, el párrafo corresponderá a cada uno de los órganos de la administración del Estado dentro del ámbito de su competencia, elaborar, implementar, eso queda. En este minuto no quedaría, presidente, porque salvo que se votara de nuevo reemplazar lo que se votó el lunes pasado. El lunes pasado se alcanzó a votar como inciso segundo que reemplaza este inciso que dice corresponderá a cada uno de los órganos del Estado, de la administración del Estado, el inciso anterior que leyó la secretaria que dice
que... Yo lo leo, dice, es deber del Estado, de las entidades y empresas relacionadas con el Estado que ejercen funciones públicas y de todos los servicios e instituciones de ellas dependientes, así como del Poder Judicial, Ministerio Público, Academia Judicial y Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y elaborar e implementar las políticas públicas y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Este está aprobado como inciso segundo. Eso ya está aprobado. Ya está aprobado. Perfecto. ¿Cuál sería el problema? Eso no estoy entendiendo entonces. No, el punto es que el texto que aprobamos ahora la subsecretaria viene a ser el inciso tercero, ¿cierto? Y el rojo, y el rojo que queda al vigente actual, eso está eliminado. ¿Cómo va a estar eliminado si viene de la ley anterior? Porque se aprobó el inciso que yo acabo de leer, se aprobó en reemplazo de eso, la sesión pasada. Lo que está en azul se aprobó reemplazando a lo que está en la columna en rojo. Ah, bueno, está bien entonces, no hay problema. Es igual en todo caso. Parecido. Sí. Lo discutimos, como dice el senador Insulza, presidente, la semana pasada. Sí. Y bueno, el Ejecutivo hizo ver sus aprensiones respecto de esa redacción, pero así se aprobó. Claro, y ahora lo que... O sea, yo entiendo que todo lo que pasó la semana pasada, presidente, fue que se ofrecieron, se iba a proponer para el inciso tercero redacciones distintas. Se propuso una y a la otra la propuso la señora subsecretaria, hemos aprobado la de la señora subsecretaria. Todo lo demás que se aprobó la semana pasada, se aprobó la semana pasada. Exacto, o sea, ahora es el inciso tercero. Lo que aprobamos será inciso tercero, ese es el punto, ¿no? Sí, ese viene a ser el inciso tercero. Perfecto. Sí, la confusión podría haber venido simplemente, presidente, porque en la primer inciso de su indicación de esta vez venía con el texto igual al vigente. Claro. Creo que por ahí se produjo la confusión. Bien. Despejado el punto entonces, la propuesta de la subsecretaria es inciso tercero y ahora tendríamos que pasar a la indicación número... Entonces, votamos este texto, Sí. está aprobado por unanimidad, ¿no? Sí. Sí, por unanimidad. Ya. Y con la misma votación se da por rechazada la indicación número 6. Claro, que Sí, estaba hecha nosotros. Sí, da igual. O sea, sí, está bien. Está bien. No se rechaza porque se aprobó la otra. Sí. Ya se aprobó, claro. Lo importante es el efecto que se produce con la aprobación de la propuesta de la subsecretaria. Muy bien. La indicación 7 se fue retirada por sus autores. Y la indicación 8, que va también en la misma línea, dice, indicación 8, el honorable senadora señora Muñoz Álvarez y señora Insulza Latorre y Navarro para agregar un nuevo inciso tercero al artículo primero el siguiente tenor. Corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, a las entidades y empresas relacionadas con el Estado que ejerzan funciones públicas y a todos los servicios e instituciones de ellas dependientes, así como al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Academia Judicial y a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública dentro del ámbito de su competencia, implementar las medidas necesarias para ejecutar la Política Nacional de No Discriminación. Bien, se ofrece la palabra sobre la indicación número 8. Presidente. Subsecretario. Yo entiendo que aprobado ya como inciso segundo del artículo primero la indicación relativamente similar a esta el lunes pasado, esta debería ser incompatible. Sí. De acuerdo. Lo mismo la indicación 9, entonces. Porque la indicación 9 de la senadora Muñoz agrega en el numeral 1 el artículo único de la siguiente letra B, incorpora el siguiente inciso final. Los órganos del Estado, en el ejercicio de sus competencias, podrán elaborar acciones, prácticas y políticas que tengan como objeto
garantizar y asegurar los derechos de personas o un grupo de personas de acuerdo a las categorías establecidas en el artículo 2. Estas medidas en ningún caso podrán ser consideradas como una discriminación arbitraria. Perdón, esto es distinto. Entonces, la indicación 8 se da por rechazada al haberse aprobado la anterior. De acuerdo, yo estoy de acuerdo. Sí. ¿Habría acuerdo en la indicación número 8? O sea, presidente, ya lo mismo, ya está bien, no hay problema. La verdad es que estas indicaciones estaban puestas ahí por si la señora subsecretaria la quería patrocinar, porque nosotros entendemos ciertamente que son inadmisibles. Por lo tanto, dejémoslo así nomás. La retiramos, mejor que la retiren. Mejor, sí. La 8 queda retirada entonces. La 8. Correcto. Y la 9, hay algo... La 9 ¿no? Es distinta a la 9, señor presidente. ¿La opinión de la Secretaría también es sobre la admisibilidad? No, es admisible porque dice podrán, no es imperativo. Perfecto. Se ofrece la palabra sobre la indicación número 9. ¿Dónde está esa? Ahí está. Página 4. Es la que vamos a eliminar, pues, ¿no? No, esta es distinta. La 8 la eliminamos. La 8. Yo, presidente, por parte del Ejecutivo, si me permite. Sí, su secretaria. Señalar que, sin que a priori exista una negativa estoy hablando en el fondo, no, más allá de la forma como se refirió la secretaria en términos de su admisibilidad, pero pareciera, por la forma en que está redactado, ¿verdad?, que es una situación compleja porque pudiera crearse una especie de presunción de derecho a favor de las medidas que el Estado pudiera implementar en ese sentido, ¿verdad? Y por lo tanto, podría incluso ser una contraproducente en términos de la aplicación de la ley de no discriminación, porque al decir que los órganos del Estado, en el ejercicio de su competencia, pueden elaborar acciones, prácticas, políticas que tengan como objeto garantizar y asegurar los derechos de personas o grupos, y al final dice, estas medidas en ningún caso podrán ser consideradas como una discriminación arbitraria, esa presunción de derecho a favor de las acciones que implementa el Estado puede ser compleja. La palabra, presidente. Senador Insulza. Bueno, esto es lo que se denomina en el léxico sobre discriminación, la discriminación positiva. O sea, lo que se está diciendo ahí es que, por ejemplo, si alguien dice, como ocurre en otros países, que una cierta cuota, por ejemplo, nosotros dijéramos que en una ley, no en la Constitución, en la ley, que por la Constitución se podría hacer, que yo tenía que haber una cantidad, por lo menos, en una determinada institución, 25% de mujeres, por ejemplo. Eso no se puede entender, de acuerdo con esta norma, no se puede entender como discriminación si un órgano del Estado, en el ejercicio de sus competencias, al elaborar un reglamento, por ejemplo, que si el presidente de la República tiene competencia para ello, adopta una decisión de que no más de que al menos un 30% de las personas que van a trabajar en una determinada institución que él está organizando son de un determinado género. Eso no se puede entender como discriminación respecto de los demás. Antiguamente las universidades, por ejemplo, ponían cuotas de hombres y de mujeres. Imaginemos que eso existiera todavía. Eso no puede ser entendido como una discriminación. O sea, es lo que se llama discriminación positiva, lo que se inventó en algunos países antes para defender a determinados grupos étnicos, raciales, etc. Yo no creo que sea inconstitucional, pero creo que va a ser bueno que lo pongamos en la Constitución cuando la dictemos. Presidente. Senador Moreira, sí. Sí, no, yo quiero decir, ¿los asesores van a poder hacer uso de la palabra? Por si hay si lo solicitan, si lo solicitan y hay autorización de los senadores. Perfecto, porque el asesor Raúl Araneda
yo lo voy a hacer también participar. ¿Ah? Bien. La palabra. ¿Ha solicitado la palabra, senador, o sea, el asesor Aranea? No lo veo en el recuadro, por eso no sé si han pedido la palabra. Está, pero no, es que está sin cámara, así que tampoco veo si está pidiendo la palabra. Ahí. Buenas tardes, presidente. Adelante, señor Aranea. Sí, no, respecto a de esta indicación número 9, los órganos del Estado en el ejercicio de competencias podrán elaborar acciones prácticas y políticas, atendido que está estableciendo una presunción en favor de las acciones del Estado. Sería relevante considerar criterios objetivos a efectos de que el Estado también tenga que responder por las decisiones que tome si va a efectuar estas acciones en favor de ciertos grupos o personas. Criterios objetivos o de responsabilidad para que se determine por qué a cierto grupo ciertas preferencias o acciones y por qué a otros no. Porque de otra manera el Estado queda, como dice la subsecretaria, en una posición demasiado favorable donde no responde ante nada ni nadie por las medidas que pueda tomar. Solo eso, presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Una propuesta podría ser aprobar con modificación esta indicación, eliminando la frase "estas medidas en ningún caso podrán ser consideradas como discriminación arbitraria", y agregar la frase "medidas afirmativas". Esa es una posibilidad, es manteniendo el espíritu de la indicación que propone la senadora Muñoz, pero solo, o sea, modificando esa última parte, en el fondo, ¿no? Agregar la frase "medidas afirmativas". O sea, usted dice podrán elaborar acciones, prácticas y políticas afirmativas. Eso es, ¿no? Claro, a ver, es... Los órganos del Estado en el ejercicio de su competencia podrán elaborar acciones, prácticas y políticas afirmativas que tengan por objeto garantizar y asegurar los derechos de personas o grupos de personas. Sí, me parece bien. No tengo problema. Y eliminamos lo de que no podrán ser consideradas discriminación arbitraria, porque después todo lo puede hacer. No sé. Claro. Es eliminar esa parte y agregar las medidas afirmativas. No sé si les parece esa modificación. ¿Presidente? Sí, subsecretaria. Sí, ahora evaluando la indicación, el poder es como adjetivizar, ¿verdad? Que estas medidas, que en general son medidas o acciones afirmativas, no podría aunar todo lo que en una sola palabra, ¿no? En lugar de enumerar acciones, prácticas, políticas, porque existen otras formas también de llevar adelante acciones por parte del Estado, podrán implementar acciones o medidas afirmativas, ¿verdad? Y también yo quisiera retomar, no sé, todavía no tengo una redacción alternativa, digamos, pero lo que señalaba el asesor del senador Moreira en el sentido de que el Estado tuviera que eventualmente poder fundamentar o argumentar esa medida, ¿no? Porque me imagino que uno se pone casuística, ¿no? Pero si es que en el fondo uno pusiera una medida en favor de un grupo de especial protección, que básicamente son las categorías que están en el artículo 2 de esta ley, y uno no pudiera explicar, o el Estado no pudiera explicar por qué esa medida se hace en relación a un determinado grupo y no a otro, ¿no? Por lo tanto, no sé si podemos seguir conversando un poco respecto de cómo asegurar esa argumentación por parte del Estado, ¿no? Simplemente lo pongo sobre la mesa, que me hago eco de esa inquietud que señalaba el senador Moreira a través de la senadora Aranea.
y hay indicaciones, la número 22 y la número 23, que también consideran medidas temporales de acciones afirmativas, que podría uno considerar, o se considerarán después, no sé, cuando veamos esas indicaciones, pero dado que las contienen. A ver, una propuesta sería probar con modificación en la línea de las medidas afirmativas, eliminar la última frase sobre discriminación arbitraria, pero dejarla aprobada como tentativamente por si hay que revisarla después, si es que hay que volver. Claro, no está la senadora Muñoz, que es autora de la indicación, pero podemos en el fondo seguir avanzando, aprobando esta indicación, y si es necesario volver a revisar, yo no tengo problema en volver atrás, pero yo no la dejaría pendiente, sino que iría avanzando, y sabemos que después podemos hacer una revisión final del texto. No sé, si quieren, o sea, lo ponemos en votación con esa modificación. No sé si la secretaria pudo registrar, Jimena, Sí, señor presidente, diría: los órganos del Estado en el ejercicio de sus competencias podrán elaborar acciones prácticas, políticas y medidas afirmativas que tengan como objeto garantizar y asegurar los derechos de personas o un grupo de personas de acuerdo a las categorías establecidas en el artículo 2. Bien, pongamos en votación. Senador Insulza, ¿cómo vota la indicación 9 con las modificaciones? A favor. Senador señor Moreira, ¿cómo vota? Senador señor Moreira. Senador Navarro, ¿cómo vota? A favor. Señor presidente. A favor. ¿Algún senador que no haya emitido? Sí. Es que tengo problemas para variar con la... Ya se le escucha nada más, senador Díaz. Dele nada más. Sí, pero a ver, no, para que se vea. La votación tiene que ser de acuerdo al reglamento con miradita y voz. No, yo hubiera esperado, bueno, yo entiendo que buscar una nueva redacción, si es posible, si podríamos buscar una nueva, pero ya estamos votando. Entonces, en este caso, yo me voy a abstener. Muy bien. Queda aprobado entonces por 3 votos a favor y una abstención. La indicación número 9. La indicación número 10, al artículo 2. Jimena, solo una cosita, secretaria. Yo le pondría ahí como en el apunte, como vamos avanzando, pero la posibilidad de revisar, sobre todo con la indicación, no me acuerdo la que nombró la subsecretaria. 22 y 23. Claro, si es que fuese necesario volver a revisar la redacción, y además, insisto, como es una indicación de la senadora Muñoz, yo no tengo problema con criterio de flexibilidad de volver, pero la aprobada, digamos, con esta prevención, de volver a revisar si fuese necesario. Ya, muy bien. Peladito. Pasamos entonces al artículo 2. La indicación número 10 fue retirada por sus autores. Vamos a la indicación 11 de los honorables senadores señora Muñoz de Álvarez y señores Insulza, Latorre y Navarro, que sustituyen el artículo 2 por uno nuevo. Artículo 2. Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión, preferencia o restricción carente de justificación razonable efectuada por agentes del Estado o particulares, o que cause o tenga por resultado la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Dichas distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones
Merecerán particular reproche cuando se funden en motivos tales como el racismo, la discriminación étnica, la identidad cultural, la nacionalidad, la situación migratoria o condición de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia de participación o afiliación o no a organizaciones gremiales o sindicales, el sexo, la orientación sexual o afectiva, el género, la identidad o expresión de género, las características sexuales, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, el estado civil, la edad, la afiliación, la apariencia personal, el estado de salud físico o mental, la discapacidad, la seropositividad o cualquier otra condición física y o social. Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán invocarse como atenuantes o eximentes de responsabilidad penal. Se entenderá por justificación razonable aquella que surja de los hechos, criterios o prácticas invocados con ocasión del ejercicio de algún derecho constitucional, siempre que estos puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima, que los medios para alcanzar dicha finalidad sean idóneos y proporcionales y no generen estigmatización o menoscabo de quienes se vean afectados por la distinción, exclusión o restricción en cuestión. Corresponderá al juez que conozca esta acción ponderar y determinar a la luz de los antecedentes del caso y de las circunstancias materiales si los descargos de la parte recurrida constituyen una justificación razonable. Presidente, ¿puedo hacer una consulta? ¿Es la palabra? Sí, subsecretaria. La indicación es el artículo 2 vigente, no al artículo, no al numeral 2 del artículo único del proyecto de ley que se aprobó en general. Señor presidente, es al artículo 2 vigente de la ley. Bien, yo quiero hacer una solicitud antes de dar la discusión, de eliminar el inciso segundo de nuestra indicación. Artículo segundo, la categoría que se refiere al inciso anterior no podrán invocarse como atenuante o eximiente de responsabilidad. Aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Retirar el inciso segundo de nuestra propuesta. Eso quisiera hacer, que hay acuerdo con los autores también de la indicación de retirar esa parte de nuestra propuesta. ¿Viste lo que están? Podría, a ver, yo estoy en contra, yo quiero que mi asesor diga por qué razón nosotros estamos en contra. Pero, ¿qué es lo que usted estaría dispuesto a sacar de esta, presidente, porque es muy delicada esta indicación? Dígame, ¿qué estarían dispuestos ustedes a sacar que no le alcancé a escuchar? Sí, nosotros estamos retirando, eliminando, digamos, el inciso segundo de nuestra indicación, donde dice las categorías a que se refiere anterior no podrán invocarse como atenuantes o eximientes de responsabilidad penal. Esa parte la queremos retirar, el inciso segundo de nuestra propuesta. Ya, yo quisiera preguntarle la opinión del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene su opinión sobre este artículo 2, pero Sí. me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo. ¿Sigue siendo la misma, aunque se le saque esto de las categorías a las que se refiere el inciso anterior? Eso Bien. quisiera pedirle yo a la subsecretaria por su intermedio, presidente. Bien, subsecretaria, y después abrimos la palabra también a los autores de la indicación. Gracias, presidente. Lo que pasa es que como esta indicación es una indicación sustitutiva del artículo 2 vigente y nuestras observaciones estaban hechas a las indicaciones, al proyecto de ley formulado y aprobado en general, hay elementos nuevos, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestras observaciones tenían que ver con aquellas modificaciones que se incorporaban y que fueron aprobadas en general en el texto del proyecto de ley, a la incorporación de la palabra preferencia, luego a la modificación de la conjunción y u o,
Luego, a la integración de la frase en especial para cambiarla por en particular, digamos, cambiar la palabra en particular vigente por la palabra en especial. Entonces nuestras observaciones están en ese sentido. Esta indicación, que conocemos, digamos, sistema comparado, es mucho más compleja, ¿verdad? Entonces no basta con decir las observaciones que teníamos como ejecutivo en relación al proyecto de ley, sino que mayores observaciones, porque, por ejemplo, lo que ustedes están retirando, ese inciso segundo de la indicación 11, que es las categorías que se refiere al inciso anterior, no podrán invocarse como atenuante o eximiente de responsabilidad penal, básicamente es el inciso segundo vigente de la actual ley. Y nosotros como ejecutivo estábamos disponibles para retirar ese inciso segundo, más que retirarlo, suprimirlo, digamos, ese inciso segundo vigente. Por lo tanto, en esa parte de la indicación estamos de acuerdo, pero tendríamos que ir analizando cada una de las distintas complejidades que incorpora esta indicación número 11, presidente. Se ofrece la palabra sobre la indicación, sobre la propuesta. Presidente. Sí, secretaria Jimena. Sí, Matías Mesa de la biblioteca me dice que donde dice la discriminación étnica, cuando habla de que dichas restricciones, exclusiones, deferencias o restricciones merecerán particular reproche cuando se funden motivos tales como el racismo y la discriminación étnica, esa discriminación debería ser pertenencia étnica en vez de discriminación. Porque si no, eso que tendría que decir en toda discriminación racial, discriminación socioeconómica, ir uno a uno. Bien, presidente, tal vez, si fuera posible, tal vez eliminando el inciso segundo, como se decía, eliminando el inciso segundo, podríamos intentar, no ahora, porque está difícil, una redacción que le acomode también a la señora subsecretaria. Nosotros no tenemos problema en eso. Entre los asesores tal vez se podría concordar algo. ¿Usted propone dejarla pendiente para ver si dejarla pendiente, si no terminamos hoy día, dejarla pendiente, si quieren, porque se quiere conversar una redacción que parezca satisfactoria para todos. Yo creo que es una muy buena idea que puedan juntarse los asesores y el próximo lunes votarla, y si hay algún acuerdo sería ideal, presidente. Me parece que la iniciativa de tratar de ir buscando acuerdos es muy importante que plantea el senador José Miguel Insulza. Sí, a ver, yo no tengo problema en buscar redacciones de consenso, pero mi pregunta a priori, digamos, al Ejecutivo es si es que hay disposición a avanzar en las categorías, más bien ahí hay un tope, o sea, si es que hay una diferencia política, de fondo, sobre la importancia de avanzar en las categorías, porque de alguna manera esta indicación la trabajamos en conjunto, coordinadamente, por lo menos los autores que la presentamos con nuestros asesores, y hay un consenso en avanzar, en que es importante avanzar en estas categorías. Entonces, creo que esa discusión es importante darla a priori para, digamos, no perder el tiempo. O sea, si es que hay disposición, podemos buscar una manera de redactar, pero si no hay disposición, creo que no sé si tiene mucho sentido dejarla pendiente. Presidente. Secretaria. En general, el agregar o mantener las categorías sospechosas de discriminación es un tema que uno puede discutir. No hay ninguna que a priori pareciera no pueda discutirse. De hecho, la ley actual tiene una serie de categorías que son símiles, ¿no? En ese sentido, y por lo tanto no nos parece
sea una piedra de tope. Lo que podría ser una piedra de tope, o no sé si una piedra de tope, pero algo un poquito más complejo, es, por ejemplo, porque en el fondo, si eso no hay acuerdo sobre eso, no tiene sentido después mirar hacia abajo las categorías, que es básicamente el cambio de la conjunción y con la conjunción o, ¿no? El proyecto de ley había sido aprobado en general, como venía el boletín de ustedes, la moción parlamentaria, con el cambio de la conjunción y, que hoy día está vigente en la ley, por la conjunción o. Luego, en alguna indicación anterior, presidente, de hecho yo lo comenté y dije, entonces, esta indicación supone que ustedes no cambian la ley vigente respecto de esa conjunción, porque es muy importante esa conjunción. Hay un cambio sustantivo si es que uno aprueba la nueva conjunción o, porque se entiende que hay dos tipos de discriminación, dos situaciones. Y por lo tanto, uno puede discutir las categorías de no discriminación en la medida que tengamos claro que el Ejecutivo está por mantener la conjunción y, porque de la discriminación, ¿verdad?, efectuada por agentes del Estado o particulares, que cause privación, perturbación, amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, carente de justificación razonable efectuada por agentes del Estado o particulares, ahí viene un o que cause o tenga por resultado, ¿verdad? Y de ahí, en el fondo, uno podría mirar las categorías sospechosas de no discriminación. Entonces, para resumir, no hay problemas en avanzar y discutir respecto de categorías sospechosas de no discriminación. A priori no hay ninguna respecto de la cual no podamos conversar. Sin embargo, el cambio de la conjunción y por o sí es más definitorio y más sustantivo en términos del cambio que se propone acá. Y nosotros estaríamos por mantener, y en ese sentido indicamos, de hecho, mantener la conjunción y. ¿Se entiende, presidente? Sí, entiendo. Ahora, claro, no es simplemente no es un cambio de forma, sino que hay una discusión de fondo ahí. Entonces, creo que no sé si dejarlo pendiente lo va a resolver, porque puede que existan posturas distintas nomás, y es parte del debate de esta ley. O sea, no es simplemente una cuestión de arreglar la redacción de forma, sino que hay una discusión más sustantiva. Entonces, esa es la discusión que yo quisiera que diéramos acá, y bueno, y ver si es que efectivamente hay posibilidad de hacer algún cambio en la redacción o no, pero primero creo que es importante poner sobre la mesa esa discusión más sustantiva. Sí, en ese sentido, presidente, yo señalaba eso porque precisamente por la razón que usted señala, es decir, no es un tema baladí, es sustantivo esa conjunción, y por lo tanto, como usted decía, si no hay posibilidad de avanzar en términos de las categorías, ¿para qué vamos a la discusión? Y mi comentario es, no hay posibilidad de avanzar en la discusión de las categorías, precisamente como usted señala, nosotros creemos que el punto está más atrás, que es el tema de la conjunción, porque básicamente estamos creando dos hipótesis de no discriminación. Una, que es cualquier discriminación arbitraria, y que se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión, que más encima ahora agrega preferencia o restricción carente de justificación razonable, ¿verdad? Una medida afirmativa que careciera de fundamentación razonable podría ser considerada una discriminación, sin necesidad que cause o tenga por resultado una perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de algún derecho consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales. Y eso es súper sustantivo, porque estamos generando dos tipos de discriminación, digamos, no tipos, porque uno habla de tipos cuando habla de directa, indirecta, multisistémica, etcétera, pero dos categorías, por así decirlo. Y eso es lo que creemos que, de hecho, durante la
en todas las sesiones que escuchamos a distintos expertos, abogados, profesores, organizaciones, se dio mucho esa discusión del I y el O, ¿no? Y la posibilidad de generar una categoría autónoma de discriminación sin necesidad que tenga esa acción de exclusión, distinción o preferencia, restricción, de causar algún resultado. Y eso es muy sustantivo. Y bueno, ya señalé cuál es la posición del Ejecutivo en esa materia, ¿no? Puesto que creemos que la discriminación arbitraria, para ser parte de una acción de no discriminación, tiene que estar vinculado a causar o tener como resultado tiene que tener un efecto, que tiene que ser la privación, la perturbación o la amenaza. Sí. Presidente. Sí, senador Moreira. Sí, mire, primero que todo yo concuerdo con lo planteado, más allá de la confusión, en ese sentido también nosotros tenemos una indicación sobre eso. Ella ha usado la palabra sustantivo. Efectivamente aquí hay una cuestión sustantiva. Entonces tampoco se trata de demorar de una nueva redacción, sino va a haber voluntad un poco para cambiar eso en la línea que lo ha sostenido la subsecretaria. Porque este artículo es bastante complicado, porque se están agregando preferencias y se están creando dos causales de discriminación. Entonces, la verdad que de alguna manera estamos metiéndonos en la ley de migraciones en este proyecto y si no hay voluntad en cambiar esto de parte de ustedes, lo votamos, porque ¿para qué vamos a extender un debate si no existe voluntad? Efectivamente no es solo un cambio menor, al contrario, a mi juicio esto es bastante complicado de lo que nosotros, este artículo. Y yo creo que es bueno hacer el punto. Entonces, si no hay esa voluntad de parte de ustedes, bueno, la votamos nomás. Bien, Lo que ustedes plantean, retirar lo que dicen de las eximentes y atenuantes, eso no es suficiente. Yo creo que lo sustantivo está en lo que ha planteado la subsecretaria, que debería cambiar. Y eso yo no veo intención de parte de ustedes. Entonces, si no existe esa posibilidad, creo que lo único que nos queda es votarlo. No sé si hay más palabras. Yo quisiera argumentar brevemente. Lo que pasa es que yo creo que acá hay efectivamente visiones distintas de un debate largo que se ha dado. Por un lado, el hecho de agregar y precisar categorías sospechosas de discriminación para regular de mejor manera la definición de discriminación arbitraria, esto en concordancia con tratados internacionales en la materia. Las categorías sospechosas son aquellas características o rasgos personales que como regla general no deben utilizarse a establecer diferencias entre individuos. Y la palabra preferencia aparece en varios instrumentos internacionales muy importantes, digamos, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, el artículo 1.1, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Atala Rifo, Comité de Derechos Humanos de la ONU, observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Humanos sobre no discriminación. Entonces, bueno, el objetivo de nuestra indicación es adecuar la ley añadiendo categorías que están en el artículo 1 de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, pendiente de ratificación, pero que constituye el más alto estándar a nivel internacional en materia de prevención de discriminación. Son como algunas... y claro, y sobre las categorías de discriminación están por un lado las de actividad y las de resultados. Nosotros creemos que no hay que acotarlo solo al resultado, sino que también de actividad. Entonces, bueno, esas son las diferencias. Yo creo que es un debate sustantivo, legítimo por lo demás, pueden haber distintas interpretaciones, pero ese es un poco parte del fundamento de nuestra indicación.
Presidente. ¿Hay algún otro comentario? Sí, subsecretario. Yo solo quisiera volver a poner el énfasis en que el único desafío a superar tiene que ver con la conjunción. Respecto a las categorías ante no discriminación, no hay problema en discutirlas ni en evaluarlas, ni incluso en agregar la palabra preferencia, con lo debido resguardo en términos a que de hecho incluso podría ser eventualmente incompatible con esta indicación anterior, la número 9, que se votó respecto de que el Estado puede generar medidas de acción afirmativa, sino que en el hecho de que al cambiar por el O, estamos creando dos tipos de discriminación, una que exige resultado y una que no exige resultado, ¿verdad? Y al no exigir resultado, por lo menos de esta primera hipótesis, ¿verdad?, es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia que carezca de justificación razonable efectuada por agentes del Estado particulares, y la segunda tiene que tener este resultado lesivo, ¿verdad?, de perturbar, privar o amenazar, ¿verdad?, el ejercicio legítimo de un derecho. Y esa diferenciación, después, durante todo el desarrollo de la ley, no tiene ninguna implicancia. Es decir, a efectos de la utilidad de la norma, no existe ninguna diferenciación si es que va a ser una discriminación con resultado o una discriminación sin resultado. Y en la práctica, lo que puede ocurrir es que uno sea siempre mucho más fácil irse por la primera causal o la primera tipo de no discriminación, que esta simple preferencia o discriminación, diferenciación, distinción, que no sea razonable, ¿verdad?, en términos de su argumentación, porque va a ser más difícil poder probar el resultado. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con las categorías sospechosas de no discriminación va a perder sentido. También tiene ahí un punto que es complejo y que no significa simplemente tener dos tipos, un autónomo y otro de resultado respecto a la discriminación, porque en la práctica, la operación de la ley va a terminar inclinándose por la primera hipótesis. Bien. Sí, ese es parte del punto de la discusión. No sé si hay más palabras o lo ponemos en votación tal cual. Presidente, Raúl Aranea. Sí, solo que lo hemos como conversado con el senador Moreira respecto del inciso tercero, que sería ahora segundo, de justificación razonable. Nosotros entendemos que el texto actual es lo bastante concreto respecto a cuáles serían los argumentos para la justificación razonable. La indicación que se propone, si bien señala que se puede recurrir a esta definición por cualquier derecho constitucional, impone 3 requisitos copulativos que son en la práctica imposibles de cumplir, porque, por ejemplo, exige finalidad legítima, lo que uno entendería habría que definir qué es finalidad legítima. Segundo, que los medios para alcanzar dicho fin legítimo sean necesarios, idóneos, proporcionales, y que no generen estigmatización o menoscabo. Por lo tanto, cualquier definición o cualquier discriminación o distinción que se haga de una persona respecto de otra, necesariamente va a producir menoscabo por cuanto se va a ver perjudicada en la decisión. Por lo mismo, se hace la definición, si bien mejora lo que venía en el proyecto original, convierte a la justificación razonable en una justificación que no podría ser acreditada, ya que los requisitos que se imponen para su procedencia son virtualmente imposibles de cumplir. Y por lo tanto también es relevante estudiar si efectivamente existe voluntad de establecer una justificación razonable y que pueda ser utilizada en tribunales, o en la práctica no existe la voluntad de establecer esta justificación razonable, porque en la actual redacción que existe hoy en la ley
simplemente se recurre a los artículos de la Constitución y queda entregado al juez establecer si se cumplen o no los parámetros para su aplicación. En la actual indicación se imponen requisitos copulativos que lo hacen muy difícil. Bueno, al senador Moreira, lo que hemos conversado, es que también es virtualmente, es muy difícil aprobar una indicación con estas cortapisas a la aplicación de la definición de justificación razonable. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias, Araneda. Se ofrece la palabra, si no... La última palabra. Subsecretaria. Yo me he dedicado al tema de la conjunción, pero en realidad como esta indicación es larga, en su inciso es una sola indicación que también lleva al inciso tercero del artículo 2, la indicación número 20 del Ejecutivo, viene a proponer una sustitución del actual inciso tercero del artículo segundo, que vendría a ser el inciso tercero de la indicación onceava, que habiendo ustedes retirado el inciso segundo, ahora sería el inciso segundo de esta indicación 11ª, que también, si fuera posible, poder evaluarla en conjunto, porque esta indicación número 20 del Ejecutivo está pensada para ese mismo inciso tercero. Entonces, o bien, como lo hicimos en el artículo primero, ir votando por inciso, para poder también acoger y debatir la indicación número 20 del Ejecutivo, o ahora mismo, en el fondo, poder tener en consideración esa indicación número 20 del Ejecutivo que indica el inciso tercero del artículo segundo, señalando que reemplaza, ¿no?, la actual vigente, que dice que se consideran razonables las distinciones, exclusiones, restricciones, que no obstante fundarse en algunos de los criterios mencionados en el inciso primero, se encuentran justificadas. Ese inciso tercero actual vigente, ustedes los están reemplazando por lo que estaba comentando recién el asesor del senador Moreira, ¿verdad? Y nosotros tenemos otra propuesta, que es que no toda diferenciación de trato constituirá una discriminación arbitraria si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos y se encuentran justificados en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, que básicamente es poner como indicación lo que está contemplado en la observación general número 18 del Comité de Derechos Humanos en términos de no discriminación del año 89, y que fue expuesto por parte de la Fundación Igualdad, si no me equivoco, por Catalina Lagos, en su oportunidad. Nosotros revisamos esa observación general número 18 y nos pareció interesante, puesto que hay discriminaciones que pueden ser razonables, en el fondo de ahí partía esa discusión, ¿verdad? Y yo me acuerdo de haberle comentado a esta investigadora o profesora, Catalina Lagos, cuál era la diferencia entre lo que ella proponía a través de la observación general número 18 y lo que hoy día estaba en la ley, y efectivamente hay una diferencia importante, porque la redacción está en términos positivos en la observación general número 18 del Comité de Derechos Humanos, y eso es lo que nosotros propusimos, que básicamente es esa observación del comité, y que puede de alguna manera atender las inquietudes o aprensiones que manifestaba recién el senador Moreira a través de su asesor Raúl Araneda. No sé si tiene a la vista la indicación número 20. No sé, ahí está. Presidente. Sí, la estaba leyendo, estaba revisando. A ver, yo diría, vamos por parte, resolvamos primero la número, ¿cuál es se me perdió ya, la 10, la 11, ¿cuál es la que estábamos viendo? 11. 11, la número 11. Resolvamos primero la número 11 y luego discutimos la propuesta de la subsecretaria sobre la indicación número 20, porque igual es larga la número 11, entonces me gustaría que pudiéramos ponerla en votación en primer lugar. En votación entonces la indicación número 11.
con la modificación de su señoría que retira el inciso segundo. Senador señor Insulza, ¿cómo vota la indicación número 11? Senador Insulza. Voto a favor, sí. Gracias. Estaba todo apagado. Sí. Senador señor Moreira, ¿cómo vota? Rechazo. Senador señor Navarro. Voto a favor. Apruebo. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Queda aprobado entonces por 3 votos a favor y 1 en contra. Bien, entonces ahora podríamos discutir, si les parece, no sé si también me gustaría la opinión de la secretaria, si podemos poner a continuación en discusión y en votación la número 20, ¿no? La del Ejecutivo, la número 20. Sí, pero la del Ejecutivo es el inciso tercero y nosotros falta ver el inciso primero. Si quiere vamos por orden, señor presidente. Yo preferiría ir por orden. Ya. Porque tendríamos que ir al inciso primero, letra A, la indicación número 12 del presidente de la República para suprimir el literal A, pasando al literal B hacia el literal A y así sucesivamente. Entonces, la indicación del presidente elimina el literal A. Y el literal A lo que hace es que agrega la expresión preferencia. Ahora, al aprobar la indicación número 11, se deberían dar rechazadas las indicaciones 12, 13, 14, 15. Claro, sí lo entiendo yo, porque la 11, bueno, es bien amplia, bien completa y incorpora varias de estos temas, estas discusiones, la palabra preferencia, el tema de la conjunción o... Así es. Claro, lo de categorías sospechosas. Yo también lo entiendo así, no sé si hay una... Me parece que Sí, presidente, yo entiendo que la indicación número 11 aprobó un artículo segundo completo, con inciso primero e inciso segundo, reemplazando el inciso tercero vigente. Por eso yo le señalaba que la posibilidad de haber comentado la indicación número 20, que se refiere al inciso tercero vigente, que es el mismo que se aprobó recién como inciso segundo, en una propuesta distinta. Yo efectivamente entiendo que la indicación, como dice la secretaria, la indicación número 12, 13, 14 y 15, 16, 17 incluso, 18, 9, no, la 19 no, hasta la 18 debiesen considerarse incompatibles, incluso la 20, pero yo respecto a la 20 le había solicitado una especial consideración dado que no habíamos discutido una redacción. ¿Qué voto acá ahora? El micrófono abierto. Ahora tenemos que votar, ¿ah? Yo voy a votar. El micrófono abierto. Claro, lo que pasa es que la 20 es otro inciso, a ver, para ordenarme, es el tercero, ¿no? Sí. Sí. Como está hecho el proyecto de ley, por eso dice literal A, para reemplazar al literal F, que ha pasado a ser C, porque estaba hecho el proyecto de ley. Ahora, si obviamos eso, vamos a la ley vigente, que es sobre lo cual se indicó en la indicación número 11, esto sería una indicación al inciso segundo recién aprobado. ¿Me explico? De ahí la idea era que lo pudiéramos tener presente antes de votar el 11, pero yo entiendo que ya se votó. Presidente, ¿le parece que avancemos
Con la 12, 13, 14 y 15 la damos por rechazada en virtud de la aprobación de la indicación número 11. La Sí, indicación 16 del presidente de la República va de la mano a la del 17, que agrega, sustituye la expresión y la enfermedad o discapacidad por la condición de salud mental, física y la discapacidad. Y en la indicación suya queda el estado de salud físico o mental, la discapacidad. Entonces, a lo mejor se podría aprobar con modificaciones esas dos indicaciones, porque en el fondo están diciendo lo mismo. La 17, usted dice la 17 y la... La 17 del Ejecutivo, que reemplaza la expresión y la enfermedad o discapacidad por la condición de salud mental o física y la discapacidad. Y en la indicación suya queda el estado de salud físico o mental, la discapacidad. Que es como si son similares. Usted dice la indicación mía, ¿qué número? Para que se... En la indicación número 11 está concursiva. Sí. Ah, perfecto. Al final del inciso primero, dice, está subrayado con amarillo, el estado de salud físico o mental, la discapacidad. Y el Ejecutivo propone poner la condición de salud mental o física y la discapacidad. Yo no sé si se puede entender como similar. Sé que se aprueba con modificaciones la del Ejecutivo, insisto en mantener la de ellos. Básicamente, presidente, si me permite argumentar, tiene que ver con un tema de cierta condición de discapacidad, ¿no? Al hablar de, hoy día, como quedó aprobado, dice el estado de salud físico o mental, la discapacidad, y aquí hablamos de, para cambiar lo que venía en la ley vigente, que es la enfermedad o discapacidad, por condición de salud mental o física, y la discapacidad, entendiendo que básicamente el estado de salud físico o mental no refiere a un estado de discapacidad, en cambio cuando hablamos de condición de salud mental o física y la discapacidad son pudieran ser situacionales. Hay discapacidades que evidentemente no son circunstanciales ni temporales, ni episodios de salud mental. Sin embargo, hay condiciones de salud mental y hay condiciones de discapacidad que pueden ser temporales, por lo tanto le da el espacio para que también se incorporen ese tipo de condiciones, tanto de salud mental, física y de discapacidad. No, el estado de salud físico o mental por la condición de salud mental o física, ¿no? De hecho, si uno quisiera avanzar, como se estaba avanzando en una ley de capacidad para las personas mayores o personas con discapacidad, ahí se está discutiendo muchísimo en torno a que hay situaciones donde las personas mayores no están siempre discapacitadas, ¿no? Sino que pudieran tener condiciones de discapacidad que pudieran ser temporales porque pudieran tener momentos en una especie de una condición de salud mental por, no sé cómo se dice, por estado senil, tener espacios de lucidez, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también hay una concordancia con la forma en que se está tratando el proyecto de ley en la Comisión de Personas Mayores del Senado. De ahí la palabra de condición de salud mental o física. Sí, a mí me parece bien que se podría, está en la 17, ¿no? Se podría aprobar con modificación, o sea, acogiendo la indicación del Ejecutivo. No sé si les parece, si habría acuerdo. No veo mayor problema en aquello. Esta es la número 17, ¿no? El número 17. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo o se ofrece la palabra? ¿Parece aprobar la indicación número 17? Para incorporarla en la... Yo la apruebo, presidente. Bien, senador Navarro. Aprobado, presidente.
Me imagino el senador Moreira también estaría de acuerdo. Senador Moreira, ¿cómo vota la indicación 17? Del Ejecutivo, uno supone que lo apoyará, ¿no? Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Entonces, ¿queda Yo voto a aprobable? favor también, secretaria. Sí, Yo voto a señor favor, ¿no? senador. Gracias. Sí, tengo 3 votos a favor, senador Insulza, senador Navarro, senador Latorre. Moreira dice que se abstiene. No, perdón. ¿Aló? Senador Moreira, ¿cómo vota la indicación Sí, pero es que 17? tengo, lamentablemente no me ha ido muy bien con el internet hoy día. Yo voto a favor la indicación. Muy bien, queda aprobado por 4 votos a favor. Después tenemos la indicación 18 de los honorables senadores señores Kass, Piu y Moreira, que incorpora al final del inciso y antes del punto aparte, después de la frase otra condición social, la expresión relevante. Debiéramos tenerla más continua, porque es como sacarse. Ya, entonces, señor presidente, la indicación de 18 agrega la expresión relevante después, al final del inciso primero, diría, o cualquier otra condición física y o social relevante. Se ofrece la palabra sobre la indicación número 18 del senador Cast, Piu Y Moreira. y el senador Moreira. No sé si quisiera argumentarla o bien su asesor, senador Moreira. Presidente, con su permiso. La idea matriz de la indicación es simplemente establecer, como se dijo en la comisión, en la presentación de los profesores, de varios profesores, la expresión condición social es muy genérica, vaga, y inevitablemente se va a prestar para confusión o no puedo decir mal uso, pero para confusión, y probablemente se pierda un poco el sentido de lo que se quiere generar. Por ello, la idea de los senadores es agregar el uso de la expresión relevante para que sean los tribunales los que determinen qué condición social sea aquella que pueda ser usada en esta ley y cuál no contiene esa relevancia que le permita disponer del uso jurisdiccional para su resolución. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Bien. Se ofrece la palabra al Ejecutivo, no sé su opinión de esta indicación. Presidente, yo creo que el tribunal que juzgue un caso siempre lo va a considerar que realmente el fenómeno que se está planteando sea discriminatorio. O sea, por ejemplo, una persona que admite que a su hijo, que dice que a su hijo no lo recibieron en un colegio por su condición social. Me parece que claramente si su condición social, si eso significa que la palabra relevante estaría completamente de más. O sea, la verdad es que yo creo que el juez va a emitir la demanda si la considera relevante, naturalmente. Porque no veo razón para ponerla, porque se podría prestar realmente para más confusiones y arbitrariedades. De acuerdo, senador. No sé si tiene una opinión distinta de los autores de la indicación o está de acuerdo con la fundamentación de los autores. ¿Me preguntó a mí, presidente? Sí, como representación del Ejecutivo, en realidad, si opina similar a los autores o la fundamentación de los autores de esta indicación. La verdad es que desde el Ejecutivo no tenemos mayor
mayor problema con la forma en que está puesta hoy en términos de cualquier otra condición social, dado que así es de como en las convenciones internacionales está propuesto. Y entendemos que la palabra relevante pudiera generar cierta complejidad en la interpretación, eventualmente por parte de los operadores de la ley. Yo tiendo a compartir también la opinión de la subsecretaria, del senador Insulza, en términos de que la palabra relevante podría generar un eventual conflicto, atendido que el foco no debe estar en si la discriminación es o no relevante, lo cual tiene un carácter subjetivo, digamos, de interpretación. Su razonabilidad, proporcionalidad, necesidad por el denunciado, ¿no? Yo creo que ahí está el foco. Entonces, yo en principio no estaría de acuerdo en agregar la palabra relevante, pero lo ponemos en votación. Muy bien. En votación la indicación número 18. Senador Insulza, ¿cómo vota? Voto en contra de la No, presidente. Sí, la secretaria ha dicho Pero un que poquito. podría ser un poco complejo la palabra relevante y yo no tengo ningún... Era una forma de aportar, no para generar tampoco un debate. Pero si la consideran que es mejor que no se ponga relevante, bueno, Mejor que no. yo la retiro. Perfecto. Queda retirada entonces la indicación número 19, no, 18. 18. ¿Se va a votar, presidente? No, se retiró. Está retirada. Vale. Todavía decisión. Ya. Vamos a la indicación 19, que propone una letra F nueva. Entiendo muy bien. Entonces, de la honorable senadora señora Muñoz Dálvora para intercalar en el numeral 2 del artículo único del proyecto la siguiente nueva letra F, pasando la actual letra F a ser G. Letra F, agréguese el siguiente nuevo inciso segundo. También se considerará discriminación arbitraria todo acto, práctica y o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona o un grupo de personas. Bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la indicación de la senadora Muñoz? Presidente. ¿La subsecretaria por acá? Subsecretaria. Sí. Yo entiendo que esto está refiriéndose a la prohibición de las terapias de conversión, ¿no? Que de hecho están, a las cuales el Estado de Chile, en términos de sus argumentos a las declaraciones, las argumentaciones previas a las declaraciones que se hacen de derechos humanos todos los años, siempre ha señalado como Estado que se opone a las terapias de conversión. Sin embargo, la forma en que está redactado aquí está en términos absolutos, ¿verdad? Y podría incluso aplicarse a casos donde pudiera existir la anuencia de la persona que se vaya a tratar. Y ahí tendríamos un problema, porque iríamos en contra o podríamos ir en contra de la voluntad de una persona. Y por lo tanto, a priori, teniendo presente la convicción de la prohibición de las terapias de conversión, en el sentido de obligar, ¿verdad? O que se consideren o se apoyen, promuevan terapias que obliguen a las personas a intentar cambiar la convicción interna que tienen, por ejemplo, respecto de su identidad o expresión de género o de su orientación sexual. Es decir, teniendo clarísimo eso, en la forma en que está redactado esto, podría ocurrir que una persona sí quisiera o estuviera disponible, tuviera la voluntad de hacerlo, y estaríamos per se señalando a priori que este tipo de actos serían discriminatorios. Y por lo tanto, en ese sentido, me parece que no está adecuadamente redactada la indicación.
y habría que buscar, en el fondo, para pensar cómo en otras legislaciones, eso yo no lo he visto, sino simplemente me había quedado con lo que tenemos como antecedente en términos de las discusiones y debates que se han dado en la OEA, la Organización de Estados Americanos, en relación a las terapias de conversión. Yo eventualmente podría buscar algún tipo de redacción, pero la forma en que está propuesta ahora, no nos parece adecuado. Entiendo el punto, subsecretaria. Pero no está la senadora Muñoz, pero entiendo también que el espíritu de esta indicación es dialogar con la ley que ya aprobamos de identidad de género, donde están este tipo de terapias. Fue una larga discusión aquella, porque hay prácticas, efectivamente, lamentablemente hasta el día de hoy existen en estos ámbitos profesionales de intervención en salud mental, donde se producen este tipo de discriminaciones, este tipo de presiones también, ¿no? Entonces me parece que es importante, ya que dimos esa discusión en la ley de identidad de género, que quede en esta ley una reforma, digamos, a la ley de discriminación, este punto. Esto es lo que yo podría aportar. No está la autora de la indicación, pero yo comparto la propuesta. No sé si hay más opiniones, se ofrece la palabra. Presidente, solo quiero aclarar que no estoy en contra de la adecuación a la ley de identidad de género, que como bien usted sabe, el Ejecutivo estuvo por apoyarla y la tramitamos, de hecho, personalmente, sino con la forma en que está redactada la indicación. Tal vez podría buscarse alguna otra fórmula. Eso habría, bueno, no sé si ahora una propuesta de redacción alternativa o más bien la propuesta sería dejarla pendiente para buscar en la semana alguna propuesta y llegar en la próxima sesión con una propuesta alternativa, que ahí tendría que también, obviamente me interesa mucho la opinión de la senadora Adriana Muñoz, ya que es su indicación. Yo estaría de acuerdo con postergarlo, presidente, sí, efectivamente. Lo dejamos pendiente para buscar una redacción alternativa, o en ese sentido tal vez subsecretaria, si intentar desde la subsecretaría con el equipo asesor de la senadora Adriana Muñoz buscar un punto común en la redacción para traer una propuesta. ¿Le parece si lo pudiesen ver en la semana? De acuerdo. Bien. Entonces queda pendiente la indicación número 19. Vamos a la letra F, inciso tercero. Aquí llegamos a la indicación número 20 del presidente de la República, que reemplaza el actual literal F, que ha pasado a ser C por el siguiente. Letra C, reemplázase el inciso tercero por el siguiente. No toda diferenciación de trato constituirá una discriminación arbitraria si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos y se encuentran justificados en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental. Aquí este debería darse por rechazado en el entendido que se aprobó el otro texto para el artículo correspondiente. Presidente, sí, senador, si me permite. Adelante, senador. Presidente, esta indicación aplicada literalmente significa, por ejemplo, que una persona diciendo que el propietario del local es él, no tiene por qué dejar entrar a una persona de otro color, porque se estaría violando su derecho de propiedad. La gente puede disponer de su propiedad y por consiguiente él no dispone de su propiedad para que una persona así entre. O una persona que tiene un establecimiento educacional ejerce el derecho que está consagrado en este momento en la Constitución de abrir un establecimiento educacional, etcétera, y se arroga el derecho de recibir a los niños que quiere y no a los que no quiere, y su argumento hace que está ejerciendo un derecho que es fundamental. Yo la verdad es que creo que esta indicación no la podría aprobar de ninguna manera. Presidente, si me permite. Sí, subsecretaria. Yo ya lo señalé cuando
hace unos minutos atrás cuando veíamos el inciso tercero de la indicación 11 aprobada. Esto es básicamente lo que señala la observación número 18 del Comité de Derechos Humanos del año 89, que se la puedo leer, digamos, pero en el fondo básicamente señala que hay algunas, que no toda acción es una per se, una acción de una distinción o una exclusión o una preferencia, son acciones discriminatorias, arbitrarias, digamos. De hecho, en el inciso tercero o en el inciso segundo aprobado con la indicación número 11, señala cuál es una justificación razonable para entender que una acción de discriminación no es arbitraria. Y dice que es que aquella que surja de los hechos, criterios o prácticas invocados con ocasión del ejercicio de algún derecho constitucional, siempre que estos puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima, que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, idóneos y proporcionales, y no generen estigmatización o menoscabo de quienes se vean afectados por la distinción, exclusión o restricción en cuestión. Y corresponderá al juez que conozca esta acción, ponderará y determinar a la luz de los antecedentes del caso y de las circunstancias materiales y los descargos de la parte recurrida constituyen una justificación razonable. En términos más breves, yo quiero defender la indicación del Ejecutivo porque básicamente dice lo mismo. Y de hecho la indicación del Ejecutivo es un fraseo de la numeral 13 de la observación 18 del Comité de Derechos Humanos, estableciendo cuándo puede entenderse, aquí está puesto en términos de diferenciación, en términos de redacción positiva, porque dice, diferenciación sean razonables y objetivos, en función de, o justificación entre un ejercicio legítimo y otro de derecho, y en el caso de cómo se aprobó, está puesto en términos negativos, en el fondo esa es la diferencia. En términos del espíritu es exactamente el mismo, de hecho no podría ser otro si está refraseando una observación del Comité de Derechos Humanos. Y como se había discutido sobre eso cuando se discutió la 11ª, la indicación 11, y el asesor del senador Moreira había señalado algunas inquietudes en términos de estas condiciones copulativas que deben darse, ¿verdad? Que la finalidad legítima debe ser finalidad legítima, los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, idóneos y proporcionales y no generen estigmatización o menoscabo en quienes se vean afectados, y que es entenderse menoscabo al final. Siempre una persona puede sentirse menoscabada, ¿no? Que es distinto cuando hay, de ahí la importancia de, que comentábamos antes en relación a que la acción de discriminación tuviera un resultado, o que efectivamente perturbara, amenazara o privara del ejercicio de un derecho, que es distinto a sentirse menoscabado por cuanto eso es básicamente una presión positiva, ¿no? De ahí Espera un poco. Abriste el micrófono. Sí. Presidente. Sí, no sé si terminó su secretaria para dar la palabra al senador Moreira. Perdón, gracias. Ya. Muy bien. Senador Moreira. Presidente, yo le voy a pedir la hora y que esta indicación se vote para la próxima sesión, 17:30 horas, y le pido reglamento para que la sesión finalice, fundamentalmente porque tengo una reunión de los parlamentarios con el ministro de Hacienda por un tema relacionado con el presupuesto del 2020 y no puedo dejar de estar ahí. Y además que yo aquí estoy en minoría. Entonces, pues, yo le pido que lo dejemos hasta aquí porque ya se ha cumplido la hora y sigamos este artículo la próxima sesión, por favor, presidente. Bien, sí, yo, bueno, tengo la 17:28, quedan 2 minutitos, pero... Sí, por supuesto. O sea, no tengo problema en... o sea, hecha la discusión, yo comparto la opinión del senador Insulza, no tengo problema en que lo dejemos para votar la próxima semana. Yo creo que está hecha la discusión porque además tiene que ver con la indicación que aprobamos, la número 11, que también comparto la opinión de la secretaria que debería rechazarse esta indicación. Bueno, de todas maneras, presidente, yo votaría en contra, para ser sumamente claro y transparente, yo voto en contra de las dos, digamos, las dos indicaciones. Tanto la del gobierno como la que se ha planteado
por parte de ustedes porque no estoy de acuerdo. Bien. Esta es del Ejecutivo, ¿también la votaría en contra? Sí, yo la votaría en contra. Porque en el fondo es la otra, pero no. Si les parece, tenemos una mirada distinta. Está muy bien. Si les parece, dado que el senador Moreira también vota en contra, podría votar por unanimidad, ¿les parece? Y así concluimos acá la sesión. De acuerdo, presidente. Bien. Senador Navarro, también, de acuerdo. Y concluimos con un tono unitario, sí, la sesión. Muy bien. Pero con diferencias de opiniones. Sí, pero la unidad es precisamente eso. Afortunadamente. Viva la diferencia. También. Diversidad. Entonces, rechazada la indicación número 20, dejamos hasta acá. Quedó pendiente la de la senadora Muñoz para buscar una redacción alternativa con el Ejecutivo, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.